Buenas noches. Por tocar el tema. ¿No se escucha? Sí. Buenas noches, compañeros. Antes que nada, pues, una disculpa por no haber podido estar con usted el día jueves que empezamos clases, pero se dio un proceso de configuración de las clases que inclusive hoy nos trae consecuencias porque prácticamente se abrieron dos secciones de Classroom para cada una de mis secciones, porque yo había abierto dos que les mandé a informar, donde incluí tareas y subí documentos, y procesamiento de datos me abrió otras dos secciones de Classroom, así oficialmente en mi correo institucional, y entonces pues vamos a tener que cambiarnos a esas, pero yo voy a trasladar el material que había subido ya a ellas, y el enlace pues va a ser este que estamos usando para todas las clases hasta mediados de junio más o menos. Tengo que ser muy breve porque quiero ponerlos al mismo nivel que la sección B. Ustedes obviamente son más alumnos que los que tengo en la B. Se estaba cayendo la señal, pero ya regresó.
No sé si me escuchan. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Las reglas para esta clase son que tengamos todos el micrófono apagado. Solo para cuando yo les pregunte o ustedes quieran hablar, previo a levantar la mano. Y si no, si tienen su cámara abierta, pues a veces hacer alguna señal para que yo vea que ustedes quieren participar, entonces pueden usar el micrófono. Les voy a contar así brevemente. El curso de Penal 3 es el último curso de Derecho Penal sustantivo que ustedes van a recibir. La lógica de penal es penal 1, que tiene la parte general, que tiene 4 unidades importantes: las nociones generales, la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. Todas esas 4 unidades son de uso obligado porque es el fundamento, la base de nuestra ciencia, con Derecho Penal 2, que son los delitos individuales. Y actualmente Penal 3 se va a basar en los últimos delitos del código, que vamos a seleccionarlos muy bien para ver cuáles vemos, porque no podemos ver todos. Y como yo les decía en la clase anterior, Guatemala tiene en el Código Penal como 500 delitos, pero de esos 500 delitos, a lo sumo un 30, un 35% son los que se aplican. Ustedes vieron, por ejemplo, en Penal 2, que hay delitos, por ejemplo, de abandono de personas desvalidas, que nos dice que quien no le brinde apoyo o auxilio a una persona, un niño que esté en peligro inminente o una persona que esté herida o gravemente afectada, comete el delito. Pero hoy en día ustedes miran a los niños en las esquinas lanzando machetes, jugando con fuego, que escupen fuego, en inminente peligro, pero nadie se va a meter a rescatarlos o a quitarlos de esa actividad, porque podría ser peligroso hasta para uno mismo. Lo mismo, usted va en la calle y mira que una persona está atropellada, y tal vez lo más que hará será hacerse a un lado para no pasarle encima, pero de detenerse y auxiliarla nadie lo hace, porque puede ser una trampa para quitarle sus pertenencias, su carro. Entonces, en Guatemala hay muchos delitos que están vigentes, pero no son positivos. Y entonces las mismas autoridades no persiguen ese tipo de delitos. Ustedes saben que la trata de personas, en su variante de explotación sexual, Guatemala es un corredor para ese tipo de delito. Y aquí en la 15 calle, 14 calle, de la 19 o 21 a la Tercera Avenida, uno encuentra un montón de cafeterías y bares donde están trabajando adolescentes menores
dominicanas, cubanas, nicaragüenses, inclusive de una gran mayoría nacionales, pero no se hacen operativos para desmantelar estos lugares porque hay una muy mala política criminal o una ausencia de política criminal para el combate de este tipo de delitos. Entonces, a mí me interesa mucho hacer conciencia en dos cosas. Ver los delitos que realmente se dan en la realidad y recalcar a aquellos que no se están viendo, pero de que deberían de verse por el tipo de intereses que afecta, por el bien jurídico que afecta y por las obligaciones internacionales que para Guatemala tiene la persecución de este tipo de delitos. Sabemos que desde la Segunda Guerra la protección de los derechos humanos se volvió prioritaria y han habido una serie de reformas a las constituciones de los países, principalmente los subdesarrollados, los que son producto de la colonización y la conquista, que realmente tenemos serias deficiencias en cuanto a ser unos verdaderos países republicanos y democráticos. Y entonces, parte de los compromisos que firmamos tenemos que honrarlos siempre y cuando no atenten contra nuestra Constitución y contra valores muy arraigados de Guatemala. Entonces, yo les cuento que de entrada este curso empieza con los dos cursos anteriores, Penal 1 y Penal 2, porque no se puede dividir. Yo no puedo hablar de Penal 3 sin hacer referencia a los principios constitucionales que ustedes ya vieron, a los tipos penales, a la estructura de los tipos penales, a lo que es antipublicidad, lo que es culpabilidad, la autoría y la participación, en fin, todo eso que ya vieron, los delitos de homicidio, de asesinato, de femicidio, porque todo eso va involucrado y va relacionado con los delitos que ahora vamos a ver, desde dos ópticas. Primero, para que los conozcan, y segundo, para que los critiquen, si hay que criticarlos, o que los afirmen si hay que afirmarlos, porque nosotros como estudiantes de Derecho, en especial de Derecho Penal de la Universidad Nacional, tenemos que ser con la ideología de ser un constante bloque, un constante límite al poder punitivo del Estado. Porque si algo nos ha demostrado nuestra historia, máxime con todos los gobiernos de factos que nos han gobernado, es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ustedes están viendo en América Latina una idea de centralizar el poder en la figura del presidente, y que el presidente coopta el Congreso, el presidente coopta las Cortes. Están viendo las escenas de Honduras, las escenas de Perú, países que han sufrido estos fenómenos de que tenemos con Guatemala identidad de problemas e identidad de males, e igualmente tenemos que buscar identidad de soluciones. Entonces nosotros vamos a ser siempre muy vigilantes
de ver las leyes que aprueba el Congreso, las leyes que ya aprobó y qué defectos tiene y qué problemas tiene con las normas constitucionales, que ustedes saben que ahora no solo basta aplicar la Constitución, sino que por la creación jurisprudencial del bloque de constitucionalidad, estamos obligados también a aplicar vía el control de convencionalidad las normas protectoras en derechos humanos que tienen carácter constitucional. Entonces el enfoque que le damos ahora a la clase va a ser ese. No solamente conocer los delitos, sino qué tanto tienen de buenos y qué tanto tienen de malos, qué tanto están violando principios constitucionales o qué tanto no, para poder hacer un papel, si alguno de ustedes llega a ser diputado o asesor de diputado, magistrados de la CC, ministros de gobernación, decanos de la facultad, para que tengan una incidencia y busquen defender el derecho penal liberal, que como ustedes saben, desde las dos revoluciones, la norteamericana y la francesa, buscaron quitar el poder absoluto de los monarcas, que tenían las tres funciones de los tres poderes del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial, y que ahora pues están divididas en organismos autónomos con un sistema de frenos y contrafrenos. Inclusive ahorita ya se puede hablar de cuartos poderes o quintos poderes, de acuerdo a la misma regulación constitucional que de esto se hace. Bueno, dicho esto, un punto muy importante es cómo vamos a trabajar. Bueno, yo les voy a estar subiendo, como ustedes ya vieron, las leyes que usamos. Les voy a estar subiendo materiales de apoyo de los temas que vamos a ver, y vamos a estar haciendo mucho laboratorios y ejercicios. Pretendemos invitar a especialistas en los temas que toquemos. Vamos a ver a veces videos, porque aquí en esta modalidad tenemos la oportunidad de tener una sesión presencial como la que estamos teniendo ahorita, que va a ser en Google Meet, y en la página de Classroom vamos a tener tareas que van a ser para el mismo día, para 2, 3 días más o para mayor tiempo, trabajos de investigación, en donde todos los parámetros de las tareas van a estar escritos ahí, plazos de entrega y todo, y ahí mismo nos van haciendo un archivo de cada uno para el efecto de que sus evaluaciones y sus trabajos estén registrados y no hay un yo dije o yo lo entregué, porque ahí está marcado, ni puedo decir yo que no lo recibí, porque ahí queda constancia de todo en clase. Me sirve a mí y le sirve a ustedes. 2 tipos de tareas vamos a trabajar. Las tareas sumativas, que se dan principalmente en el segundo parcial. Ustedes saben, un primer parcial de 30, un segundo parcial de 40 y un examen final de 30. El segundo parcial lo vamos a buscar hacer con 20 puntos de trabajo y 20 puntos de examen. Pero yo, y siempre lo he dicho, en aras de una verdadera apreciación objetiva, vamos a dar
un premio al esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dejar tareas que no son sumativas, sino que en pedagogía se conocen como tareas formativas. Esta primera tarea que les dejé de leer la Constitución y luego hacer un cuadro, digamos, sobre los principios y garantías de derecho penal sustantivo, que están contenidos en la Constitución y cómo se reflejan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención de San José o Pacto de Derechos Humanos para América. Es una primera tarea formativa que vale un punto. Entonces, a lo largo del desarrollo del curso, yo les voy a estar dando de 3 a 5 puntos extras. O sea, el primer parcial vale 30. Más van a tener de 1 a 5 puntos que ustedes se van a ganar trabajando, haciendo las tareas formativas. Quien no quiera hacerlas, porque considera que no tiene tiempo, que no puede, no pierde nada porque sus 30 puntos quedan intactos. Pero las personas que sí deseen trabajar, que sí quieran hacerlo, y que, tomando en cuenta que se les va a calificar porque no es una suma automática, sino que se les va a calificar cada tarea que yo dé, van a poder tener algunos puntitos extras porque ellos se los han ganado. Es decir, así evitamos que, digamos, ustedes tienen un interés en su curso, que es ganarlo. Y en segundo lugar, aprender. Yo, como estoy del otro lado de la moneda, mi primer interés es que aprendan. Y lógicamente, en segundo lugar, que aprueben. Porque derecho penal es una rama muy vinculada a la realidad, al realismo. Y lo primero que les van a preguntar, tal vez va a ser más fácil que le pregunten de derecho penal a que les pregunten de si los pueden casar o cuestiones de civil o de administrativo o de laboral. Generalmente la primera pregunta va a ser: fíjate que me citaron al Ministerio Público, fíjate que me robaron, ¿dónde voy a poner la denuncia? Fíjate que tuvimos un accidente y aquí está la policía. Ese tipo de problemas ustedes, los familiares y los amigos, los van a buscar al nomás saber que ya son abogados o inclusive antes de que ya cuando estén en último año. Y entonces es importante que ustedes realmente puedan dar una asesoría buena. Y por eso mi escala de Bloom para este curso no es ni la memoria, que la memoria es algo que se olvida en el siguiente curso, sino que yo pretendo la aplicación de las leyes a casos concretos. Es decir, aquí vamos a estar trabajando mucho con laboratorios, porque ustedes son como los médicos. A ustedes les llega un caso donde hay estornudos, hay dolor de garganta, otro caso donde hay fiebre, hay erupción, y otro caso donde hay pérdida de olfato y pérdida de gusto, malestar de cuerpo. Y la gente lo que le va a contar son los síntomas. Pero ustedes, después de que vean estos cursos, van a decir: pues esto se trata de un catarro, esto se trata de chikungunya o esto se trata de COVID-19.
Lógicamente, para poder llegar a esa conclusión, ustedes aquí van a estar trabajando con una guía de los delitos dolosos de comisión. Si ustedes se acuerdan cuando vieron la tipicidad y el tipo penal, vieron que habían 3 tipos de tipos penales: los dolosos de comisión, los dolosos de omisión y los culposos, que es como se divide las formas de la acción de los delitos. Los delitos son dolosos, o sea, intencionales, que se hacen, que se realizan, que se cometen. Dolosos por omisión, porque no se cumple con lo que la ley manda, que es la omisión propia, o dolosos de comisión por omisión, que la doctrina conoce como omisión impropia. Y los culposos que no son intencionales, pero que el resultado obedece a una violación del deber de cuidado promedio que toda persona razonable debe de tener. Y si entonces ese resultado está tipificado, pues se da un delito culposo, que aquí es indistintamente en Guatemala si son de comisión o de omisión. El 95%, diría yo, o tal vez más, de los delitos en Guatemala son dolosos de comisión. Y el restante 5% se dividen entre culposos, que el epígrafe dice culposos, o de omisión, que también el epígrafe dice omisivos o de omisión. Entonces, me interesa que tengan al menos la estructura de los delitos dolosos de comisión, y por eso en la página que yo creé y que les comuniqué está la estructura del tipo doloso de comisión, que yo se las mandé, que son 2 cuadritos, tipo objetivo y tipo subjetivo. Esa me interesa que le hagan ahorita, porque vamos a empezar a explicar por qué es el instrumento con que ustedes van a analizar todos los delitos, tanto los que veamos como los que dejemos para su análisis personal. Aunque yo en lo personal les digo, yo solo examino lo que explico. Lo demás me interesa que lo aprendan, pero para efectos de examen solo voy a examinar los delitos que veamos en clase. Esa es la importancia de estar presente en las clases, porque les pueden dar copia, pero hay tips, hay chivos que se van a dar solo aquí. Entonces, ya sabemos, presencial en Google Meet, trabajo no presencial en clase. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Blanca Castillo. Fíjese, licenciado, que La manita no la levantó. yo tuve el problema de mi asignación. ¿Sí? Dígame. Y fíjese que yo tuve el problema de mi asignación. De hecho, hoy es el primer día que yo recibo su clase. Dice que a mí no me aparece su Google Meet, ¿cómo se llama? No puedo entrar a esta plataforma para poder ver las tareas y todo lo que usted envía. Eso hay que arreglarlo inmediatamente en procesamiento de datos. Muy bien. Y yo no puedo, digamos, yo estoy casado o atado con el Classroom y el Google Meet. A mí aquí me llega un reporte de ustedes a mi correo. ¿Cuántos llegaron? ¿A qué hora se retiraron?
Y también en el Classroom, pues las tareas que yo publico, como la gran mayoría tiene fecha de entrega, si las entregaron en tiempo, las entregaron tarde. Entonces, Licenciado, perdone. es necesario eso. Levante la mano, por favor, para... ¿Sí? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ok. Yo creo que la duda de la compañera era específicamente porque usted mencionó hace un momento que va a mudar a otro Classroom. Entonces, quizá nos pueda compartir el código de este Classroom, ¿verdad? No, Para que no voy a todos hacer. integrar. Yo voy a... Las tareas que ya había publicado y que muchos están enterados de ellas, las voy a pasar al Classroom oficial que me creó procesamiento de datos. Y eso lo voy a hacer hoy mismo. Es que no tenemos el código de este Classroom, maestro. Por eso, yo se los voy a mandar y para ello también quiero pedirles un favor. Yo necesito hoy mismo que ustedes me comuniquen quién va a ser el encargado del administrador del WhatsApp. Si es que ya tienen uno conformado y si no, que lo conformen y me lo hagan llegar. Aquí tengo un compañero que creo que es de su sección, que me escribió, no sé cómo consiguió mis datos, me escribió y entonces decía él que estaban conformando el grupo. Yo no sé qué tan de cierto es que ya lo están conformando, pero si no hay que conformarlo porque yo siempre necesito un representante de ustedes, hombre o mujer, que se haga cargo, con el cual pueda yo tener un contacto más rápido, más accesible para cuestiones de emergencia o cambios de última hora. Pero el medio oficial va a ser el Classroom. Y como ya tengo cargados sus correos en el Classroom, por medio de ese correo yo les voy a hacer llegar la información. Bueno, ¿Vale? doctor, perdón. Saluda Diego Hernández. Le Dulce saluda Ramos. Cindy. No, Dulce Ramos. Lick, buenas noches. Yo solo con una duda, no estuve presente en toda la clase del día de hoy, solo quería preguntar si habrá un libro de texto que usted nos va a sugerir o que vamos a utilizar durante el curso. No, mire, un libro solo no existe. Lo que van a ver son cantidad de materiales que yo les voy a estar dando, o materiales de apoyo sobre los temas propios de cada unidad que vamos a ver. Lo primero que yo hice en el Classroom que yo creé fue mandar el programa. Ahorita se los voy a trasladar al Classroom oficial, porque el programa es la base de cómo vamos a desarrollar el curso. Y yo les voy a estar subiendo leyes, conferencias, materiales de apoyo para que ustedes los tengan a nivel unificado. O sea, que todos tengan las mismas herramientas para desarrollar el curso. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ver quién más. Gerardo Yoli, Sánchez, sí. buenas noches. Sí. Les saluda Diego Hernández. En relación a los contactos de enlace de la clase, si usted está de acuerdo, pues estoy a la disposición. ¿Puedo apoyarle en eso? Y una pregunta sobre si se van a grabar las clases. Gracias. Fíjese que como ahí no tengo muy claro yo la tecnología, vamos a dejarlo mejor sin grabar. Además, porque eso me asegura la asistencia. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Lick. Doctor, buenas noches. Sí, Cindy.
Yo le iba a comentar, fíjese que sí, tenemos un compañero que se llama Alejandro. Él fue el que se comunicó con nosotros para hacernos llegar el grupo de WhatsApp que tenemos de penal, en el que tenemos también su número como administrador. Este compañero es el que nos está apoyando con el grupo de WhatsApp. Igual pues yo estoy también en comunicación con él siempre, pues por cualquier cosa. Yo también le dije a usted un mensajito, pues por cualquier situación. Mi nombre es Cindy López y pues si quiere le vuelvo a dejar otro mensajito, porque sí, ya creo que ya nos habíamos comunicado junto con el compañero Alejandro. Bueno, entonces mejor, no sé quién me había ofrecido crearlo. Si ya está creado uno, mejor adherámonos a él. Que como les digo, va a ser solo para informaciones muy ocasionales. Quiero que nada más puedan publicar los administradores, porque si no, empiezan a subir comentarios, cadenas, chistes, memes, y no es ese el sentido del WhatsApp. El sentido es que ustedes cuando vean que llegó algo, es una información que les interesa a todos. Y que por cuestiones de tiempo tal vez no se ha anunciado concretamente en el Classroom, que es la vía oficial, la vía pública para tener informaciones, porque ahí nadie puede borrar nada, sino que ahí está todo a perpetuidad. Entonces, sí, le acepto la sugerencia, Cindy y Alejandro, que no sé si está presente, para que lo hagan viral con el resto de sus compañeros y podamos crear así un WhatsApp del grupo. Con gusto, le que está bien. Igual yo le voy a estar reenviando a usted el link para que pueda verificar cuál es el grupo, ya que sí ya tenemos uno y hay varios compañeros que ya están adheridos a este grupo. Bueno, vamos. Don Gerardo, otra vez. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. La tarea que dejó en este Classroom viejo, ¿la va a trasladar al otro nuevo Classroom? Y ahí es donde Sí, por eso es lo que les estoy explicando. Para tener nada más uno y que esté al día con todo lo que yo he subido lo voy a trasladar al oficial. Y en ese tenemos que entregar la tarea. En ese hay que subir las tareas. No, pero porque cada uno tiene una lista. No más tarde, porque la información estaba y el plazo les da. La tarea es para el día 28 a las 12 de la noche. Ok. Y es una tarea realmente sencilla. No pues. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto en saludarlo. Una pregunta. Sucede que al principio yo tengo un poquito de duda. Se nos generó un primer Classroom y después nos agregaron a un segundo. Entonces, en ese caso, la tarea se tiene que aplicar a la segunda clase de Classroom, ¿cierto? Al segundo Classroom. Es que yo voy a eliminar el que yo había creado y me voy a quedar con el oficialmente creado por procesamiento de datos. Por su persona. No el que creé yo, sino que como yo dependo de las autoridades de la facultad, me voy a quedar con el Classroom creado por las autoridades de la facultad. Porque ahí inclusive ya están como supervisores míos las autoridades de coordinación y de coordinación de curso, que ellos en cualquier momento pueden entrar a la clase para ver si yo estoy dando clase o para ver cómo la estoy dando. Entonces yo me tengo que ceñir a la página oficial, a Classroom oficial. Entonces voy a trasladar todo el material del que yo le subí, que era el mío, lo voy a trasladar a esos que también son míos, pues, y suyos, pero creados oficialmente. Y esos van a ser donde ustedes van a subir las tareas.
Y yo les voy a estar comunicando la cancelación del antiguo y la información del nuevo que ya se las mandé. Gracias, Alex. Se lo agradezco mucho. Feliz noche. Vaya, pues. Habiendo visto esto, compañeros, vamos a entrar de lleno a la clase. Quisiera, por favor, que abrieran el documento este que les mandé, lo que lo tengan, y vamos a ver si lo podemos proyectar. Ok, entonces, este es el documento que yo les mandé. Si ustedes miran, dice tipo doloso de comisión, que es, como les digo, la estructura más usada para crear los delitos. Y tiene dos partes: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. En el tipo objetivo hay tres elementos: la acción, la relación de causalidad y el resultado típico. En la acción vamos a encontrar al sujeto activo, que es la persona que comete el delito, que puede ser genérico, cualquier persona, o que puede ser especial, digamos un funcionario público. El prevaricato, por ejemplo, el único que lo puede cometer es el juez. El abuso de autoridad lo puede cometer solamente un funcionario público. En cambio, los homicidios, las lesiones, la misma ley dice cualquier persona. Y cuando se oye cualquier persona, se debe entender eso, que cualquiera puede ser. Solo lo que se necesita es que esa persona sea mayor de edad y mentalmente sana. Porque si no está mentalmente sano o no es mayor de edad, resulta ser inimputable. Y los inimputables están exentos de la comisión de delitos, no exentos de la responsabilidad, porque llevan otros procesos que no son penales, muy similares, sí, y con sanciones también muy similares a las de la pena, pero que constitucionalmente se dice que son inimputables. El núcleo del tipo objetivo es el verbo o los verbos que describen la conducta que se comete. Digamos, en el homicidio, ¿cuál es el verbo? Matar. En las lesiones, causar daño en la mente o en el cuerpo. En la violación es la penetración. Pueden haber elementos de tiempo, pueden haber elementos de lugar. Por ejemplo, en tiempo, el infanticidio es un ejemplo clásico. La madre que diera muerte al recién nacido dentro del tercer día de que nació. Ahí hay un elemento de tiempo que es muy importante, porque si lo mata antes de nacer, es aborto. Y si lo mata después del tercer día, ya es parricidio. En cuanto a lugar, no es lo mismo cometer un hurto en una iglesia de aquí de la capital que un hurto de una figura religiosa en la antigua Guatemala. ¿Por qué? Porque la antigua Guatemala es patrimonio cultural
y está protegido por una ley especial que solo opera para las iglesias que están en la, ¿cómo se llama? En la ciudad antigua. ¿Ya? Y así pueden haber otros elementos dentro de lo que es la acción. La acción se dice que es objetiva porque describe quién lo hizo, qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. O sea, todas son descripciones de cosas ónticas, de cosas tangibles, que se miran. Claro, de vez en cuando habrá algún elemento normativo, pero la regla es que tienen que ser más descriptivos que normativos, como vimos en Penal 1. El resultado típico es cuál es el resultado que la ley espera. Por ejemplo, ¿qué resultado se espera en un homicidio? Don Edgar Olivares, ¿qué resultado espera la ley cuando se habla del delito de homicidio? Sería el de dar muerte. La muerte, exactamente. El resultado es la muerte. Y por eso se dice que es un resultado típico de los de resultado. O sea que va a cambiar el mundo exterior, porque si usted viene y le dispara a alguien a la cabeza, entre que usted disparó y que el tiro le impactó, se causó la muerte. Y entonces, al haber causado la muerte, ese es un delito de resultado. Y en los delitos de resultado, se acepta que si usted realiza la acción, pero por una causa ajena a su voluntad, fuera de su control, el resultado no se parece, no se consume, entonces va a quedar en la figura de tentativa. Entonces hay tentativa de homicidio. Si usted le disparó la cabeza pero no lo mató, hay tentativa de homicidio, y el efecto jurídico de eso va a ser que la pena se va a reducir en una tercera parte. También hay delitos de peligro, y los delitos de peligro basta con que solo se ponga en peligro el bien jurídico, y van a haber de peligro en concreto y de peligro en abstracto. En concreto como la temeridad de conductores, y en abstracto como la aportación ilegal de armas. Y hay delitos de simple actividad que se consuman solo con el hecho de realizar la acción. Por ejemplo, el allanamiento. Si usted entra en una casa sin permiso, aunque no haga absolutamente nada, ya el delito está consumado porque es de simple actividad. Lo mismo pasa con los delitos contra la narcoactividad. Son delitos de simple actividad y lo veremos más detalladamente cuando veamos estos. La relación de causalidad es el nexo que tiene que haber entre el resultado y la acción. O sea, yo siempre tengo que poder decir que el resultado se produjo por la acción que el sujeto activo realizó. Y eso se hace mediante la teoría de la imputación objetiva, y es un juicio de adecuación típica previa. Todo eso es derecho penal 1. En el tipo doloso de comisión, en la vertiente subjetiva, solamente tenemos el núcleo, que en este caso es el dolo, pero en general el núcleo de los delitos solo admite dolo. Así como son dolosos de comisión, el núcleo siempre va a haber intención. No puede darse un tipo doloso de comisión sin que exista intención. Y puede haber otros elementos típicos, por ejemplo, típicos subjetivos.
la alevosía en el asesinato, la premeditación también en el asesinato, la alteración psíquica en el infanticidio, el estado de emoción violenta en el homicidio por emoción violenta, y entonces ahora vamos a ver estos elementos ya entrando en materia. Vamos a empezar que nuestro programa inicia con los delitos contra la fe pública. ¿Quién dice, a ver, don Carlos Valdemar, qué es fe pública? Tatiana ha levantado la mano. Tatiana. Es una investidura que otorga el Estado, Lic. ¿Cómo? Es una investidura que solo el Estado la puede otorgar. Sí, pero ¿qué es? Cuando yo le hablo de fe, por ejemplo, ¿qué es fe? A ver, todos los que son, o somos católicos, o somos cristianos, o mormones, o creyentes. La fe es convicción, licenciado. La fe es creer en algo con la plena certeza de que existe, sin que tenga usted un medio de convicción más allá de su creencia. Y la fe pública, entonces, es la posibilidad que tiene el Estado de otorgarle a ciertas personas o a ciertos objetos la presunción de veracidad, la presunción de certeza. Por ejemplo, cuando hablamos de objetos, cuando a usted le pagan y le dan, usted gana 5,000 y le dan 50 billetes de 100. Los billetes de 100 son iguales que los de 10, son iguales que los de 5. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el Estado le dice a usted, este vale 100, este vale 5, este vale 10, este vale 20, y aunque se parezca al de 200, el de 200 vale 200 y este que se parece vale 20. O sea, ese dinero tiene una fe pública monetaria que hace presumir que vale. Cuando el Estado crea bonos para pagar la deuda y a cada bono le asigna un valor de 1,000 quetzales, cuando usted compra un bono, quiere decir que el Estado le debe a usted 1,000 quetzales. Cuando usted, y ese es parte de nuestro ejercicio profesional, hace un documento público en una escritura pública. Esa escritura, en juicio, ¿qué valor tiene? Plena prueba. Cuando usted inscribe un vehículo de su propiedad en el registro de vehículos, si yo quiero saber de quién es ese vehículo, cuando yo voy al registro, el que aparezca como su dueño va a ser para todos los efectos legales su dueño. Por eso es la importancia de hacer los traspasos como abogados, notarios y también como particulares, porque los registros públicos llevan un control de los bienes y están dotados de fe pública. Es decir, en esos registros aparece el control de las personas. Y por eso hay distintas clases de fe pública.
fe pública administrativa, fe pública notarial, la fe pública de los juzgados que la mantienen los secretarios, porque el secretario cuando refrenda una sentencia, lo que da fe es que esa sentencia es válida y es verdadera. Esa es su función. Cuando usted va a la facultad y pide su cierre de pensum para meterse al privado, ese documento que le dan prueba ante la misma universidad y ante cualquier evento que usted ya cerró su pensum, que ya tiene aprobados los 61 cursos. ¿Ya? Entonces hay fe que se le da a las personas y hay fe que se le da a las cosas. Y entonces eso quiere decir que se presume que son verdaderas, salvo que se demuestre su falsedad o su nulidad. Entonces, veamos los delitos contra la fe pública y empecemos a hablar del delito de falsificación de moneda. Veamos. ¿Qué nos dice el delito de falsificación de moneda? Artículo 313 de su Código Penal. A ver, léamelo, don Gerardo. Buenas, licenciado. 313 dijo, ¿verdad? Sí. Bueno. Aquí está. Artículo 313, fabricación de la moneda falsa. Quien fabricare la moneda falsa imitando la moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ok. Si ustedes miran la primera parte donde describe la conducta, es lo que se conoce como tipo penal. Y si vemos los elementos del tipo penal de la acción, cuando nos dice quién, ¿qué clase de sujeto activo es? Cualquier persona. Cualquier persona. O sea, no requiere una calidad especial. Cualquier persona puede ser quien falsifique moneda o fabrique moneda. Que realmente es fabricar. Pero como no es, esa no goza de fe pública, es moneda falsa. ¿Qué moneda tiene que ser? La que imite moneda legítima nacional o extranjera de curso legal. A ver, don Joseph López, antes de que estuviera el quetzal como moneda nacional, ¿cuál era el nombre de nuestra moneda en tiempo de los abuelitos? No. Es muy curioso, Lick, y realmente quisiera tener una respuesta muy específica, pero no eran los reales. Habían pesos, habían reales, había el cuarto de real. O sea, esas son monedas, pero si yo me pongo a fabricar reales o cuartos de real o a fabricar pesos, ¿cometeré este delito? Realmente es bien curioso y lastimosamente no tengo la respuesta y quisiera dársela, pero... No, porque dice de curso legal. O sea, para que usted cometa el delito de fabricación de moneda falsa, la moneda que usted fabrica tiene que ser una moneda vigente del país del cual usted la está falsificando. Por ejemplo, si usted fabrica billetes de 100 de Mickey Mouse o de Donald Trump, que diría usted que son monedas de los Estados Unidos. No, definitivamente no, porque es la moneda no corriente del país, ¿verdad? O sea, no está vigente en el país. Y entonces, por ejemplo, si yo fabrico
los cuartillos reales, que se usan mucho para cuando uno se va a casar, como arras, y los vendo más caro. Pónganse que un cuarto de real es la cuarta parte del real. Exacto. Y lo vendo a 300 quetzales, ahí no estaría cometiendo falsificación de moneda, sino que estaría cometiendo algún tipo de estafa o de fraude, porque la moneda no es de curso legal. A ver, don Carlos Valdemar. Maestro, perdone. Lo que sucede es de que también la norma dice legítima nacional o extranjera. Usted me corrige, porque si en dado momento pues falsificáramos los dólares acá en Guatemala, pues, también es legal, pues, o sea, todavía hay un intercambio en Guatemala en cuanto a esta moneda como tal. ¿Sí estaríamos incurriendo en este delito o no? Sí, o sea, ya sea, digamos, aquí en Guatemala usted puede tener cuentas en euros, puede tener cuentas en dólares. Hay bancos inclusive que le aceptan cualquier otro tipo de moneda, solo que lo convierten a quetzales. Se los compran a quetzales y después cuando usted los va a retirar, pues se los cambian, ¿no? Pero son monedas de curso legal, ya sea aquí en Guatemala o en los países donde de la que estamos fabricando. Lo que no se admite es, por ejemplo, no sería delito si yo fabrico dólares de la Confederación que estaban vigentes en tiempo de la guerra de secesión en Estados Unidos, porque esa no es moneda de curso legal. O sea, el curso legal no es solo aquí en Guatemala, sino que sea de curso legal en el propio país al cual yo le estoy falsificando la moneda. Gracias, maestro. Entonces yo les pregunto, ahorita para que vayan viendo por qué les digo yo que en Penal 3 no se puede dejar por un lado los dos anteriores. Resulta que en Nicaragua la policía detuvo a un dominicano, un guatemalteco y un nicaragüense que estaban falsificando las monedas nacionales, dólares y monedas de 100 quetzales guatemaltecas. Pero cuando hicieron los operativos se les escaparon o los capturaron. La pregunta es, ¿pudiera Guatemala juzgar a estas personas habiendo cometido el delito en Nicaragua? Si tienen un delito acá en Guatemala y se piden extradición, sí, porque primero tienen que cumplir el delito acá con su país y después ya pueden cumplir el extranjero. Ahora, si no tienen delito en Guatemala, no lo requiere, yo creo que no. Fíjese que no, compañero. La extradición sí es el método por el que yo puedo pedir que me entreguen a un delincuente para juzgarlo yo. Si usted recordará la definición, el acto por el cual el gobierno de un estado le pide al gobierno de otro la entrega de un ciudadano para ser juzgado en el territorio del primero. Esto se resuelve vía los principios de territorialidad y extraterritorialidad de la ley penal. Por norma general, Guatemala puede juzgar y debe juzgar todos los delitos cometidos dentro de su territorio. Pero hay excepciones que permiten que Guatemala juzgue delitos cometidos fuera de su territorio y se da entre sus principios. El principio de nacionalidad. Cuando el que comete el delito es guatemalteco, que es como el estatuto personal penal, y no se ha juzgado en el país en que lo cometió. Segundo caso, los casos de reserva o de defensa,
que hay delitos que tienen que ser juzgados por Guatemala porque afectan su economía o su seguridad, como la falsificación de la firma del presidente, la fabricación de moneda. Eso está en su artículo 5, lo del Código Penal, y el principio de territorialidad está en el 4. Y también el principio de universalidad, que es el tercer subprincipio, que cuando se tratan de delitos de lesa humanidad y la persona se encuentra en el país. Entonces, por eso les digo, aquí, aunque estamos bastante alejados por el número de artículos de la primera parte, todo lo que ustedes ya vieron y aprendieron tienen que ser o puede ser utilizado en estos que estamos viendo ahorita, que es la parte más especializada del derecho penal 3. ¿Sí, compañera? Sí, licenciada. Tengo una pregunta, porque me quedó una duda con respecto a lo que estábamos platicando. Por ejemplo, si yo vengo y cometo un delito en Guatemala, ¿sí? Entonces Sí. en Guatemala ya me tienen orden de captura, pero vengo y cometo un delito en Nicaragua, por ejemplo, y en Nicaragua me capturan. Entonces, ¿el país de Guatemala me puede pedir en extradición para que cumpla el delito acá en Guatemala primero, o que cumpla toda la condena acá en Guatemala? Porque al final también tenía orden de captura acá. Guatemala lo puede pedir, porque no será juzgado aquí. Pero tal vez lo que va a hacer Nicaragua es decir, bueno, primero cumple el delito aquí y después se los manda para que lo juzguen en Guatemala. Porque para ellos la prioridad va a ser juzgar el delito cometido en su territorio. Sí, pues. Y después van a conceder la extradición para Guatemala. En casos excepcionales, cuando los delitos cometidos son muy graves o más numerosos y en el otro lado son de menos importancia, puede haber un criterio que le otorgue a usted la extradición, pero no es una obligación legal que tiene el Estado, porque el Estado inclusive puede negar la extradición porque aquí en Guatemala algo sea delito y en Nicaragua no. Ok. O sea, eso está sujeto a los tratados. Sí, eso le iba a preguntar si nos regimos con tratados. Sí, o sea, tenemos que regirnos por los tratados, por las convenciones internacionales o por los pactos de reciprocidad. ¿Ya? Gracias, licenciado. ¿Quién más había levantado la mano? Bueno, veamos el siguiente. Fíjense que cuando decimos falsificar moneda, es hacer la moneda nosotros, entera. Y eso se daba mucho también cuando las monedas eran de metal. Porque habían países donde las monedas eran de puro oro y había gente que falsificaba esa moneda, pero la aliaba con algún otro material para disminuir el valor del precio y ganar con eso. Entonces ahí prácticamente se estaba falsificando moneda. Ya con los billetes, pues a veces se facilita porque ya ahora con las nuevas computadoras y todo se facilita mucho, ya no hay que usar los tipos, las planchas, sino que ahora se pueden hacer inclusive impresos con las nuevas computadoras, las nuevas impresoras, pero siempre es hacer todo el billete, falsificar. En cambio, el siguiente delito es alteración de moneda. ¿Qué quiere decir? Nuevamente leamos, por favor, don Carlos Valdemar. 314. Con gusto, maestro.
quien alterare de cualquier manera moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ok. Si ustedes miran el tipo penal, termina antes de la sanción, porque ya la sanción es lo que se conoce como punibilidad. Entonces aquí, ¿quién lo puede hacer? Cualquier persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Alterar. Es decir, que hay una moneda verdadera y él la va a alterar. Eso generalmente está más pensado para las monedas físicas, no en billete. Porque como les digo, usted viene y empieza a raspar una moneda de oro y va guardando ese oro que le va quitando. Y si lo hace en 100 monedas, ya al final ya tiene una buena cantidad de oro que usted puede vender. Y entonces está alterando la moneda porque le está bajando valor en peso. Pero también podría hacerse, digamos, que alguien consiguiera billetes de 20 y lograra cambiar la impresión para 200. ¿Cómo se parece? Y se ha dado mucho aquí en Guatemala la falsificación de billetes de 200, que por eso es que a veces ni los quieren recibir. Entonces, alterar la moneda también es un delito. Y lo mismo que el otro es perseguible, aunque se cometa en otros países. El siguiente es la falsificación de moneda, ¿no? Vamos a ver. La introducción de moneda falsa o alterada. Fíjense pues, en derecho penal hay 3 normas. A ver, ¿quién me dice cuáles son las normas que hay? Eso lo vimos en penal 1. Don Alexander lo debería saber porque eso lo hablamos. ¿Una pregunta, maestro? Perdón. ¿Ah? ¿Cuáles son los 3 tipos de norma que hay en derecho penal? Específicamente en derecho penal. A ver, don Luis David. Buenas noches. Penal, procesal penal y penal. No. En penal sustantivo hay 3 clases de normas. Solo penal sustantivo, no procesal, no penitenciario, no probatorio. Solo propiamente en penal sustantivo. Se los voy a presentar. Si ustedes miran su código penal del 1 al 122, generalmente nos dice qué es el principio de legalidad, cuál es el principio de prohibición de analogía, cuál es el principio de territorialidad, principio de extraterritorialidad, qué se entiende por dolo, qué se entiende por culpa, qué se entiende por consumación, qué se entiende por tentativa, qué se entiende por tentativa imposible. Todas esas normas no definen delitos, sino que nos dan pautas de doctrina, pautas de principios que sirven para aplicar los delitos. Esas se llaman normas incompletas, porque en penal la norma completa tiene que tener tipo penal y consecuencia. Es decir, tipo penal y punibilidad, como las que leímos las 2 anteriores, que nos describen la conducta, quién la puede cometer y con qué pena se le sanciona. También tenemos las normas incompletas, que son como las expliqué, que tienen principios, que tienen doctrina, que tienen especificaciones para aplicarlas completas. Y hay las normas penales llamadas en blanco,
Estas llamadas en blanco son aquellas normas que tienen bien definida la pena, pero que para integrar el tipo penal, la descripción de la conducta, nos remiten a otras normas, ya sea del mismo Código Penal, ya sea de otras leyes civiles, administrativas, o nos remiten a reglamentos u ordenanzas de carácter administrativo. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros queríamos saber qué estaba prohibido ahorita para la pandemia, qué se consideraba una medida propia para prevenir la pandemia, ¿a dónde nos teníamos que ir? A los acuerdos que declaraban las normas de calamidad y cuidado, que eran emitidas por el presidente y el ministro de Salud. ¿Sí? Esas normas no estaban en el Código Penal, sino que en el Código Penal hay un delito que dice que quien infrinja medidas destinadas a evitar una zootecnia o una pandemia será sancionado con prisión de tal. Pero para saber cuáles eran esas medidas, nosotros teníamos que irnos a las normas que emitía el presidente y el ministro de Salud para decir, bueno, hay que usar mascarilla, no se admite un distanciamiento, hay que tener un distanciamiento de 1,50 m, no se admiten reuniones, se prohíbe el licor a partir de tal hora. Esas son leyes penales en blanco. Este artículo que ustedes tienen aquí es una norma penal incompleta, porque nos dice que las sanciones señaladas en los artículos anteriores, que es la falsificación y la alteración, se aplicarán a los respectivos casos a quienes, sujeto activo cualquier persona, a sabiendas las introdujeren al país, o sea, moneda falsa o alterada. O sea que para armar el tipo penal nosotros nos tenemos que usar el 315 más el 314 o el 313 en su caso. Lo único que diferencia es el lugar. Para que se dé este delito tiene que haber una frontera, porque es introducir al país. O sea que esas monedas estaban fuera del país y con la acción de introducirlas ya se está cometiendo este delito. Y las penas van a ser las mismas que las que tienen los delitos anteriormente descritos. Licenciado, disculpe, fíjese que su pantalla no se ve en negro. Bueno, al menos yo no la veo. Vamos a ver. Pero eso está en el código. Este es el artículo 315 del código. Gracias, licenciado. ¿Verdad? O sea, yo porque me es más fácil leerlo aquí que leerlo en el código, pero... Y de ahí... Como si había algún otro tipo de información en la diapositiva. No, solamente está el artículo del código. La información se la estoy dando yo así en forma oral. Entonces vamos a ver ya para finalizar la clase que ustedes ahorita usando este cuadro de análisis del tipo doloso de comisión van a ver que los siguientes delitos que hay en cuanto a la moneda y que me interesa que los
analicen ustedes para el ejercicio de los elementos. Es la expedición de moneda falsa, el cercenamiento de moneda. Ya saben ustedes que cualquier palabra que no conocen, si no conocen qué significa, o para conocer el exacto significado, ¿a qué fuente tienen que acudir? ¿Al diccionario jurídico, licenciado? No, al diccionario de la Real Academia Española. Eso nos lo dice, ¿qué ley? La ley del organismo judicial, que es ley supletoria del Código Penal. Entonces no podemos irnos a cualquier diccionario, al de Osorio, al de Cabanela, no. Estos son diccionarios técnicos, pero no sirven para parámetros de interpretación. Para interpretar el significado de las palabras, el diccionario de la Real Academia, la última versión que ustedes consigan en línea, que con los cambios que se dan tan seguido, lo mejor es irse a la versión en línea. ¿Ya? Entonces quiero que me terminen de leer estos. Igualmente que estudien y analicen típicamente, porque lo vamos a ver la siguiente clase, la falsificación de documentos y la falsedad personal. O sea, estos son delitos muy sencillos porque no tienen mayores elementos y lo único es que sí se vinculan con otras normas. Por ejemplo, cuando hablamos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres, está la ley de timbres, sellos y papel, que es una norma que existe en Guatemala, que se usa y la van a ver ustedes en notariado, pero desde ya, cuando se falsifican estas especies fiscales, también se está cometiendo delito. Y también el verbo rector es falsificar y generalmente lo puede cometer cualquier persona. Entonces, como son delitos bastante, digamos, accesibles, me gustaría que se leyeran los de falsificación de moneda, los de falsificación de documentos, falsificación de sellos, papel sellado y timbres fiscales, y de ahí se saltan todo lo que viene y se leen la falsedad personal. Y las dudas que tengan y se planteen, las vamos a ver el jueves. Yo voy a explicar los principales, así como, y cualquier duda que ustedes tengan, la resolvemos en clase el día jueves. Yo voy a hacer el cambio y el aviso para las páginas oficiales, porque no sabía yo que el procedimiento las había creado, pero como ahí ya tienen inclusive a los supervisores que van a estar viendo el desarrollo de mis clases ya incluidos, con su número de correo y todo, yo les voy a hacer el cambio y les voy a avisar a través de los correos que se mandan por estos nuevos Classroom. ¿Bien? Hoy mismo o mañana en la mañana, más tardar, yo tengo las cosas ya cambiadas y anulados los que yo creé para que no haya confusiones. A ver, Rosemary. Buenas noches, Lick, mucho gusto.
Una duda con la tarea del viernes. Por ejemplo, usted en el cuadrito quiere que pongamos el primer artículo de la Constitución, por ejemplo, si va relacionado con ya sea el primero o segundo de las diferentes leyes que nos puso. Pero mi pregunta es que en el cuadrito ¿puedo solo poner el epígrafe del artículo o tengo que escribir todo el artículo? Pues mire, podría poner solo el epígrafe, pero a mí me gustaría más que pusiera la parte esencial. Tal vez no todo, pero sí la parte esencial. ¿Ya? Ah, ok. Ok, gracias. Vale. Entonces, compañeros, un gusto conocerlos. Los que van a estar encargados del WhatsApp, por favor, me escriben, que ya tienen mi número. Y nos vemos el día martes. No, el día jueves. A las 7 en punto para que nos dé tiempo y no los esté sacando demasiado tarde. Aunque ya no hay problemas en cuanto a transporte, siempre una clase demasiado grande en línea descansada.